necesito placer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. My faith has found a resting place, not in device nor greed. I trust the ever-living one, his wounds for me shall bleed. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. Yo nada puedo agregar, descanso solo en él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito placer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles hoy. Esperamos al amanecer este día que te encontraste gozándote de las multiformes bendiciones de Dios. Servimos a un gran Dios que solamente quiere el bien y piensa bien para nosotros, demasiado sabio para equivocarse y nos ama demasiado para hacernos mal. Ayer, pues ayer, sábado, estuvimos bien activos en el Seminario Bíblico Bautista. Ahí tuvimos la concentración de la Cojuba, la concentración juvenil de la región. Hubo más o menos como 350, incluyendo la personal que atendía a los jóvenes, predicadores y familias, además los jóvenes. Y damos gracias a Dios por ellos. Algunos sí tomaron decisiones, no sabemos cuántos fue, quién fue, pero gracias a Dios por los que tomaron las decisiones que tomaron. Siguen orando que Dios siga llamando a jóvenes, llamando a obreros para su mies. La mies es mucha, los obreros pocos. Tú y yo, como pastores, como obreros de Dios, tenemos la obligación no solamente de ganar almas, predicar el evangelio, pero también de orar que Dios envíe obreros. Entonces, porque la mies es mucho, los obreros son pocos. Un gran predicador dijo, logramos lo que enfatizamos. Si nosotros queremos ver más almas salvas en nuestra iglesia, tenemos que enfatizar a los oyentes la salvación y su necesidad. Si queremos tener maestros en nuestra escuela dominical y nos hace falta, hay que enfatizar que algunos de ellos deben dar su vida para hacerlo. Y si queremos ver más obreros en la mies de Cristo, tú y yo tenemos que enfatizarlo a nuestra congregación, confrontar a nuestros jóvenes con ese reto y retarles, desafiarles a rendir sus vidas y obedecer a Dios y predicar el evangelio y que Dios los llame. Entonces, siguen orando en septiembre. Estamos orando y pidiendo a Dios, y qué bueno sería si Él nos diera 20 nuevos en ingresos para comenzar sus estudios. Y no es imposible, podemos orar y yo estoy orando. Espero que tú también ores conmigo y pida a Dios que envíe esos obreros. Podemos tener más, pero por lo menos que Dios nos mande estos jóvenes para que prediquen el evangelio. Entonces hoy, hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias a la epístola de los Romanos.
Y pues aquí en el libro de los Romanos capítulo 10 encontramos que Israel buscaba la salvación por su propia justicia, pero no la hallaban. Tenía un celo de Dios, pero el celo que tenía, la religiosidad que poseía, no les daba la justicia de Dios, no les daba la salvación de Dios. A ellos le buscaban, pero no conforme a la verdad. Y nadie puede venir a Él si no viene por la verdad. Y no lograron la salvación. Ellos no lograron la salvación, la justicia de Dios, porque buscaban establecer la suya y no se sujetaron, pasaron por alto la justicia de Dios. Ellos intentaban justificarse por guardar la ley, pero ellos no lograron la justificación, porque Pablo escribía en Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Buscaban la salvación, pero no la hallaban porque la buscaban en sus propias obras. Y la Biblia dice, lo mejor que tú y yo tenemos para ofrecer a Dios es simplemente un trapo de inmundicia. No lograron hallar la justicia, no lograron hallar la salvación porque no se sujetaron a Cristo, no entendieron que el fin de la ley es Cristo. No la buscaban por fe. Su fe estaba en sí mismo, en sus obras, en la ley, en todo menos en Cristo Jesús. Versículo 8 es nuestro texto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, la palabra de fe es lo que necesitamos. La Biblia dice, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe, recibe justicia por fe. El producto de la justicia es, o de la fe, es la justicia misma de Cristo Jesús. Cristo dijo a los fariseos y a los saduceos, los religiosos de su día, si si vuestra justicia no excede, no supera la justicia de los fariseos y los religiosos, no podréis entrar en el reino de Dios. No verás a Dios. El producto de la fe es la justicia, la salvación. Nos hace falta la justicia. El hombre por naturaleza es un pecador. La Biblia dice que está el pecador que no hay ninguno que hace el bien que no peca. Él dice que no hay ninguno que busca a Dios y no hay ninguno bueno delante de Dios. Entonces nos hace falta, y la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, el resultado de nuestra justicia y no lograr la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte, según la palabra de Dios en Romanos 6:23. El hombre intenta establecer la suya, como la Biblia dice aquí, pero no la haya estableciendo la suya, porque la nuestra es como un trapo de injusticia, y no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Necesitamos tener la justicia eterna y perfecta e inmaculada y sin mancha de Cristo Jesús. El hombre intenta modificar el plan de Dios. Noten lo que dice aquí. No digas en tu corazón. Ese es el hombre que intenta establecer su propia justicia. Pero él hace estas dos preguntas. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí está hablando del hombre que intenta modificar el plan de Dios. Trae a Cristo abajo a su propio nivel y le hace a Cristo como un hombre pecador que somos nosotros. Y intenta vivir la vida buena delante de Dios, pero no puede. Y entonces luego
trata de decir, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces el hombre no puede establecer su propia justicia, no puede modificar el plan de Dios, porque el plan de Dios ya está hecho. Cristo es quien murió por nuestros pecados. Cristo es quien pagó la pena por nuestros pecados. Cristo es quien justifica y Cristo es quien fue hecho pecado por nosotros y Cristo es quien gustó la muerte por ti y por mí. Entonces, hay un solo fundamento sobre que la justicia viene y es Cristo Jesús. No hay otro. 1 Corintios 3:11 dice, no hay otro fundamento opuesto que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Juan dice en Juan 14:6, Cristo hablando, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. No puedes venir por medio de la Virgen. No puedes venir por medio de un sacerdote, sino por medio de Cristo Jesús. No hay ninguno otro mediador entre nosotros y Dios. Él es la vida y el que no viene al Padre sino por mí, no puede venir, dice la palabra de Dios. Es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos según Hechos capítulo 4, versículo 12. Y primera Timoteo capítulo 1 nos dice estas palabras en los versículos del 4 en adelante, hablando de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Como Pablo anhelaba que su pueblo sea salvo. Dios aún más anhela que tú y yo seamos salvos, tanto que Él envió a su Hijo y lo hizo pecado para rescatarnos de nuestros pecados. Y luego dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. No hay más discusión, no hay más Dios que uno. Y si cualquier otra cosa tome el lugar de Dios, eres un idólatra y necesitas de Dios para que sea tu Salvador. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos mediadores, no hay muchos mediadores. Cristo es el único por cual podemos acercarnos al trono de Dios y hallar justicia y hallar gracia y tiempo oportuno en el tiempo oportuno, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el producto de la palabra de fe es la justicia. Y si no has recibido este producto que es la justicia misma de Cristo, Él tomando tus pecados y cambiando tus pecados por su justicia, Él tomó tus pecados y murió por ellos y los alejó de sí y de Dios, tan lejos como el occidente es del este, y sepultó tus pecados en la parte más profunda del mar. Entonces ya no los recuerda más, porque ahora el que recibe a Cristo tiene la justicia de Cristo, el bien de Cristo. Entonces el producto de la fe en Cristo es la salvación o la justicia. Pero también noten aquí, la Biblia habla de que esta palabra de fe está cerca de ti. Está cerca de ti porque de tal manera amó Dios al mundo. Te amó aun cuando eres pecador. Él te amó cuando aún estabas débil. Y Él murió por ti cuando tú le menospreciabas y te alejabas y seguías la corriente de este mundo. Él murió en tu lugar en la cruz de Calvario. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca. Muchos profesan, los judíos lo profesan, pero su corazón estaba lejos de Él. Comienza la salvación en tu vida, en tu corazón. Por eso Cristo dijo, la Biblia dice que Dios dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para que tus ojos miren por mis caminos. El hombre no puede hablar de verdad si Cristo no está en tu corazón. El hombre no puede hacer lo bueno
si Cristo no está en tu corazón. Él tiene que estar en tu corazón, pero está cerca de ti todavía en este mundo, mediante los predicadores, la palabra que otros prediquen, mediante la palabra que tú tienes acceso, mediante de los programas de radio que predican la palabra, mediante la iglesia cerca de ti que predica la palabra, pero no vas. Está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y es necesario que prediquemos esta palabra de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el único unigénito nombre del Hijo de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en él tiene la vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, a Marcos 16 dice al pueblo de Dios, al cristiano, a nosotros que hemos recibido a Cristo, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, porque el hombre está perdido sin Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de fe? El mensaje de la palabra de fe se encuentra en el versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues la escritura dice, levantó de los muertos, será salvo, porque pues con la boca se hace confesión para salvación, con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se hace confesión para la salvación. Entonces, la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero, Jesús es el Señor. Él es Dios. Cristo mismo dijo, si no creéis que yo soy, pereceréis en vuestros pecados. Solo Dios puede decir, yo soy. Y cuando Cristo dijo, yo soy en el huerto de Getsemaní, cuando Judas estaba por traicionarle, todos se recayeron para atrás porque oyeron la voz de Dios diciendo, yo soy. Y se dieron cuenta, pero todavía le crucificaron. Cuando Pablo predicaba en Atenas, él dice, este Dios desconocido que vosotros adoráis sin saberlo, se os declaro, dice la palabra, os lo declaro, el que creó el cielo, la tierra y creyó e hizo de la tierra, de la humanidad, una sola sangre. Entonces Jesús el Señor, Él es el Señor, Él es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, si Él habló y esta tierra existió y el universo existió en 6 días, Él solamente tiene que decir, igual como Él dijo a un leproso un día que dijo, Señor, si quieres, tú me puedes sanar. Y Cristo le dijo, yo quiero ser sano. Inmediatamente fue limpio. Él quiere limpiarte de tus pecados. Entonces el mensaje, Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Uno puede creer que Cristo murió sin creer en la resurrección, pero no puede creer en la resurrección sin creer que Cristo gustó la muerte por todos nosotros. Cristo dijo a Marta, a María, yo soy la resurrección a la vida. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí lo creo, Señor. Yo sé que un día todos nosotros resucitaremos y estaremos contigo en el cielo. Jesucristo, el que en mí cree y vive en mí, entonces él mismo resucitará en el último día cuando yo resucito a los salvos de la tumba. Entonces el mensaje, Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Él murió por tus pecados y confiésale con la boca, porque la boca confiesa lo que está en tu corazón. De la boca habla
lo que hay en el corazón del hombre. Y creyeres en tu corazón. Si no lo puedes depositar todo tu fe sin remedio, sin ninguna restricción, incondicionalmente en Cristo como tu único Salvador, entonces Él no te va a salvar, porque Él dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque todo aquel que en Él creyere será salvo. El mensaje es para todos. Él dice para todos varias veces en este pasaje. Él dice en el versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego. En el versículo 12, todo aquel que invocare. El versículo 13, todo aquel. El versículo 13, también todos los que le invocan. En el versículo 13, otra vez, todo aquel que le invoca. Todo aquel. Entonces, varias veces es para todos que creyeron y lo que hace es no será avergonzado. Esta palabra no será avergonzado significa no será condenado, porque será salvo, librado de la condenación eterna. Y la Biblia dice que él tiene parte en la primera resurrección y solamente los salvos tendremos parte. La segunda muerte no tendrá poder sobre él. Y finalmente nota la inclusión de la palabra de fe. Primero, la diferencia entre judío y gentil es cancelada. La diferencia entre pobre y rico es cancelada. La diferencia entre los sabios y los griegos es cancelado. No hay diferencia. Entonces, como hay un solo sangre que corre por las venas de todos, entonces hay una sola manera que todos pueden ser salvos y Cristo ofrece la salvación a todo ser humano, no importa su raza, no importa su color, no importa su nacionalidad, no importa que sea rico o pobre, si deposita su fe en Cristo será salvo, dice la palabra de Dios. Él dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, todo aquel que le invocare. Y luego el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y será tu Señor y tú serás su hijo también. Y luego la Biblia dice, la inclusión es que Él es rico a todos los que invocan a su nombre. Él está listo, dispuesto, pronto a contestar su oración y recibirles como su hijo y lavarles de sus pecados cuando le invocan de corazón. Es rico para con todos los que le invocan. Y luego dice, todo aquel que le invoca será salvo. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este incluye a ti. Tú puedes poner tu nombre donde está todo aquel. Porque si Don Juan o Alicia invocar el nombre del Señor, o Maribel, o Larry Lily, o Sara de Lily, si invocamos el nombre del Señor, seremos salvos, porque no hay diferencia. Su gracia, su perdón es rico para con todos los que le invocan, porque Él tiene poder para salvarte. Y ya aplacó y pagó el pago que tú y yo tenemos con Dios. Cuando Él murió en la cruz y fue hecho pecado por ti y por mí. Si no le has invocado, yo te animo que hoy le invocas. El producto de la palabra de fe es que Dios te hará una persona justa, vestida de la justicia de Dios. Y esa palabra está cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón, de que Cristo murió por tus pecados. Él es el Señor y quiere salvarte. Y Él incluye a ti. Si tú le invocas, te recibirás y te hará tu hijo en Cristo Jesús. Si nunca lo has hecho, ¿por qué no lo haces así? Inclina tu cabeza y ora a Dios en este momento y dile,
esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, incapaz de salvarme. Pero yo creo que cuando tú moriste en la cruz de Calvario, tú moriste por mí. Tú derramaste tu sangre, pagaste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Y creo que tú hiciste todo esto para que yo sea salvo. Yo quiero ser salvo. Te invoco, te pido que seas mi Salvador. Te recibo como mi Salvador y gracias por salvarme. Si lo haces, tú serás salvo y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero y jamás serás condenado y tendrás vida eterna. Y si Dios te ha llamado para predicar el Evangelio, para servirle de tiempo completo, siendo un cristiano, ¿por qué no hagas tus planes? Ríndete a Dios y haz tus planes para prepararte en el Seminario Bíblico Bautista y entregar su vida a Él y servirle. No hay una vida mejor que la vida que yo vivo sirviendo a Dios. Por más de 52 años le he servido. 58 años he sido salvo y no cambió mi vida por nada. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.